Buen día. En esta oportunidad desarrollaremos la segunda parte de la clase de farmacocinética que va a explicar lo que son los parámetros farmacocinéticos, el concepto de biodisponibilidad y qué es la bioequivalencia de fármacos. Para esto los parámetros farmacocinéticos son varios y vamos a tener como primer parámetro a la semivida, tiempo de vida media o T media. La semivida es el tiempo necesario para que se reduzca la concentración plasmática en un 50%. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros administramos un fármaco por vía oral, va a demorar un tiempo hasta que llegue a su concentración máxima. Esa concentración máxima durante el tiempo va a ir disminuyendo su concentración hasta que llegue a la mitad. Por ejemplo, si nosotros administramos un fármaco que su concentración máxima es 1000, cuando esta concentración baje a 500, estaremos en la mitad de su concentración. Entonces, el tiempo que haya transcurrido hasta ese momento es el tiempo de vida media. El tiempo de vida media es un parámetro importante que nos ayuda a dosificar los fármacos cuando nosotros queremos mantener ciertas concentraciones y poder repetir las dosis. La semivida no quiere decir que cuando, por ejemplo, una semivida sea 2 horas, que cuando haya 4 horas el fármaco ya no existe en el organismo, ya que el proceso de cinética, como vimos en la clase anterior, la parte final, es de orden 1, en el cual cuando hay mayor fármaco, como cuando está desde su máximo hasta su mitad, se va a excretar mucho más rápido, y cuando haya menos fármaco, este proceso de eliminación va a ser más lento. Otro parámetro farmacocinético es el volumen de distribución, que es el volumen de líquido necesario para contener todo el fármaco en el cuerpo a las mismas concentraciones que está presente en el plasma. Eso es una medida para poder equilibrar el fármaco en todos los compartimentos. Sin embargo, va a haber fármacos que por las características propias de su afinidad con su sitio activo puedan encontrarse más concentrados en un tejido que en el mismo plasma. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, la citromicina, que es un profármaco, se logra almacenar en tejido respiratorio en una gran proporción, incluso muchas veces más que la concentración plasmática. Otro parámetro farmacocinético es el área bajo la curva de ABC, que puede ser desde 0t o desde el 0 al infinito. El 0t es desde el tiempo 0, que cuando nosotros administremos el fármaco, hasta un tiempo t determinado que nosotros vayamos a estudiar al paciente, que puede ser 24 horas, puede ser 12 horas, puede ser 18 horas, dependiendo del tiempo que hayamos visto que ya la curva bajaría. Y el área bajo la curva del 0 al infinito es un área teórica que ya nos delimita el tiempo que tomaría o la concentración que habría hasta que se elimine completamente el fármaco, ¿no? Que eso ya es más un cálculo matemático que se realiza con los puntos de corte de las concentraciones plasmáticas que se hallen. Ahora, el aclaramiento de clearance es el volumen de plasma que se depura completamente en un fármaco por unidad de tiempo. Al respecto, recordar que el clearance o eliminación va a haber, incluye el metabolismo más la excreción sobre la concentración plasmática que haya todavía ese fármaco. Entonces, el clearance total va a estar relacionado con el clearance renal, hepático y cualquier otra vía por el cual ese fármaco se elimine de forma importante. Entonces, habiendo conocido el ABC o AUC, el área bajo la curva, que es la concentración plasmática de un fármaco, en la disponibilidad es el grado fraccionario en que una dosis de fármaco haya su sitio activo en relación con lo que llegaría si se aplicaría por vía endovenosa. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, ya habíamos dicho que si nosotros administramos el fármaco por vía oral, no va a llegar toda la cantidad de fármaco que se administre, porque va a haber un porcentaje de fármaco que no se absorba o que se metabolice previamente antes de llegar a la circulación sistémica. Entonces, la relación entre lo que llega por vía oral y lo que llegaría
cuando se inyecta, que es la disponibilidad del 100%, ya es la biodisponibilidad, que se relaciona cuando un fármaco es administrado por vía oral en relación a cuando se administra por vía endovenosa. Otro parámetro farmacocinético es el Cmax o concentración máxima, que representa la concentración de plasma máxima alcanzada luego de administrar un fármaco por una vía que no sea endovenosa, o sea, que sea extravascular, la más usada por vía oral y está relacionada con la cantidad de fármaco que se logra absorber. Entonces, cuando se administra un fármaco y esto en plasma va a ir aumentando la cantidad, aumentando hasta que llega a un punto tope, esa va a ser la concentración máxima. Y el Tmax es el tiempo en el cual se alcanza esta concentración máxima desde el momento de administración hasta que se llega a medir la concentración máxima. Y el Cmin o concentración mínima es la concentración mínima detectable de plasma, en plasma de un fármaco. Es la concentración mínima que por el método que nosotros utilizamos para poder cuantificar fármaco en sangre o su metabolito se pueda detectar, ¿no? Cuando se dice que ya no es detectable, estamos diciendo no necesariamente es que ya no haya fármaco, sino que ya no hay fármaco detectable. Ahora, hay que diferenciar Cmin de concentración mínima efectiva, porque cuando la concentración mínima es efectiva y usted está hablando de concentración mínima necesaria para tener un efecto. La concentración mínima, tal cual estamos explicando acá, es la concentración que va a ser detectable, pero la concentración mínima efectiva es la concentración mínima a la cual alcanzamos algún tipo de efecto. Bien, con todos los conceptos ya mencionados en las diapositivas anteriores, vamos a ver cómo esto se relaciona en la curva cinética o en esta curva de concentración plasmática. Vamos a ver cómo se interrelacionan estos parámetros farmacocinéticos. Vamos a ver que desde el eje X ya habíamos visto que es el eje donde está el tiempo y el eje Y es el eje donde está la concentración plasmática del fármaco. O sea, cuánto fármaco hay en plasma por mililitro, ¿no? Vamos a ver que desde que se administra totalmente el medicamento, o sea, se toma completamente, ese se va a ser el punto cero o minuto cero, en el cual, conforme se vaya absorbiendo fármaco, ya sea en el estómago o en el tracto intestinal, vamos a ver cómo esta concentración va a ir aumentando. Entonces, la curva de subida va a depender directamente, netamente, de la absorción del fármaco. Nosotros vamos a ver que cualquier fenómeno, cualquier factor que altere la absorción va a hacer que esta curva sea más empinada o sea menos empinada o sea más prolongada hacia la derecha o más pegada hacia la izquierda. Vamos a ver que conforme sube la concentración en plasma, va a llegar a un punto más alto de concentración que si ese lo proyectamos hacia el eje Y, estamos hablando del Cmax, la concentración más alta del medicamento que puede haber en sangre. Pero si este punto lo proyectamos al eje X, al tiempo, vamos a nosotros tener el tiempo del Tmax, que es el tiempo en el que alcanza esta concentración máxima. Dependiendo de estos factores que ya les mencioné que pueden alterar la absorción, vamos a hacer que este Cmax sea mayor, sea menor, o que el Tmax sea más corto o sea más prolongado. Cualquier fenómeno que altere la absorción va a poder variarme eso. Bien, cuando ya estamos aquí, el siguiente proceso es la distribución. Entonces, el primer inicio de la bajada de la curva es debido a la distribución del fármaco y posteriormente lo que va a pasar es la eliminación. Entonces, mientras se distribuye y luego se va eliminando, que incluye tanto el metabolismo como la excreción del fármaco, vamos a ver cómo las concentraciones plasmáticas van a ir disminuyendo. Siendo que ese es un proceso no lineal, es un proceso dependiente de concentración en la mayoría de los fármacos, haciendo que a mayor concentración más rápidamente sea el descenso. Entonces, cuando este Cmax ha disminuido hasta el 50%, va a haber un tiempo. Entonces, este punto lo proyectamos al tiempo y ese es el llamado tiempo de vida media, el tiempo en que la concentración del fármaco demora en limitarse el 50%.
Esto no quiere decir que, por ejemplo, si mi tiempo de vida media sea 3 horas, yo elimine completamente el fármaco en 6 horas. Recuerden que es un proceso no lineal, que a mayor concentración, mayor eliminación, y a menor concentración, menor eliminación. Y cada vez esta curva se va a ir aplanando, aplanando, aplanando más, pudiéndose prolongar, haciendo que nosotros digamos que realmente hay una eliminación completa del fármaco aproximadamente entre los 5 a 7 tiempos de vidas medias, ¿no? Entonces, si tiene un fármaco un tiempo de vida media de 3 horas, realmente se va eliminado completamente alrededor de las 15 horas. Siendo de que no necesariamente por no haberse eliminado completamente es que vaya a seguir teniendo efectos, porque el tiempo de duración del efecto es un parámetro farmacodinámico que vamos a ver en un ratito. Entonces, por último, el CMIN es la mínima concentración del fármaco que es detectado en sangre, o sea, la mínima concentración del fármaco con la cual yo voy a poder tener algún efecto o podría tener indicio de que el fármaco está presente en la sangre. Bien, entonces como les estaba diciendo, esos son los parámetros netamente farmacocinéticos, los que relacionan tiempo con concentración. Pero vamos a ver otros parámetros que son farmacológicos, pero que tienen que ver con la farmacodinamia, ya que relacionan ya sea tiempo, ya sea concentración con algún efecto. Así vamos a ver que el Cmax, el Tmax y el área bajo la curva, que es el que nos determina la biodisponibilidad del fármaco, la concentración total del fármaco que ha llegado a la circulación, va a estar relacionado también con otros parámetros como la concentración mínima eficaz o mínima efectiva, la concentración mínima tóxica, el periodo de latencia, la intensidad del efecto y el tiempo eficaz o duración del efecto. ¿Cómo lo vamos a ver así? Esto. Vamos a ver que la concentración mínima efectiva es la mínima cantidad de fármaco con la cual yo mantengo un efecto. Entonces, no lo voy a ver acá en la subida, sino lo voy a ver acá en la bajada. A pesar que en algunos textos ustedes vean que se proyecta. ¿Por qué no lo veo en la subida? Porque en la subida recién se está absorbiendo fármaco, el fármaco todavía no se ha distribuido. Entonces, cuando se distribuye y ya interacciona con su receptor, recién voy a ver efectos. Entonces, esta concentración mínima efectiva es la mínima concentración con la cual, en plasma, con la cual yo voy a mantener un efecto. Por otro lado, la concentración mínima tóxica es la concentración del fármaco con la cual yo empiezo a ver efectos tóxicos. Nosotros siempre tratamos de que la concentración mínima tóxica no esté dentro de los parámetros de mi curva cinética, sino tendría toxicidad. Mientras yo me mantenga con esta curva por debajo de la concentración mínima tóxica, yo voy a asegurar eh, que los efectos van a ser netamente terapéuticos en ese paciente. Por otro lado, el otro término es periodo de latencia, que es el tiempo desde la administración hasta que yo evidencio el primer efecto. Generalmente se da a partir de que se haya completado la absorción y después comienza a haber un efecto. Eh, pues nosotros podemos hablar del periodo de latencia que en general, como el tiempo desde que yo administro un fármaco hasta que evidencio cualquier efecto, o sea, algún efecto, o puedo hablar de un periodo de latencia específico para un efecto, por ejemplo, periodo de latencia para el efecto antiarrítmico, periodo de latencia para el efecto hipotensor, periodo de latencia para el efecto analgésico, ¿no? Yo puedo hablar específicamente en un fármaco del periodo de latencia no para cualquier efecto, sino para uno en específico. Y en el caso de la intensidad del efecto, es desde la concentración máxima hasta la concentración mínima efectiva, cuánta diferencial hay. Esa es la intensidad del efecto. Qué tan intenso es conforme más alto sea su concentración máxima. Y en el tiempo del efecto es desde el periodo de latencia en el cual yo evidencio el inicio del efecto hasta el tiempo en el que se llega a la concentración mínima efectiva, que es cuando yo es lo mínimo que necesito para evidenciar un efecto. Entonces, si eso yo lo proyecto hacia el tiempo, voy a tener el tiempo de duración del efecto o el tiempo eficaz. O sea, el tiempo desde que inició el efecto hasta que fue lo último en la concentración que yo lo vi, en ese tiempo. Entonces, ¿cuánto tiempo hay entre ellos? Es la duración del efecto. Entonces, a partir de esto vamos a ver que la disponibilidad es un concepto que nosotros podemos evaluar en relación a la bioequivalencia. ¿Qué es lo que quiere ver este tipo de estudios? La biodisponibilidad evalúa la performance o el rendimiento de una forma farmacéutica. Normalmente nosotros hemos escuchado que los genéricos son
lo mismo que un medicamento de marca. Sin embargo, la única forma de determinar realmente esto es mediante un estudio de equivalencia, donde yo diga que si dos formulaciones, tanto el medicamento genérico como el de referencia, tienen un mismo principio activo a una misma dosis, si yo los administro, me aseguran que voy a tener la misma biodisponibilidad del fármaco, del principio activo, en la persona, que no va a haber diferencias. Entonces, a partir de ahí, yo me aseguro de que en ese fármaco, si yo voy a tener la misma concentración plasmática del principio activo, voy a tener los mismos efectos. Entonces, se habla de pruebas de biodisponibilidad o bioequivalencia relativa. Pruebas de bioequivalencia o de biodisponibilidad relativa. Aquí vamos a tener medicamento referencia, que es el medicamento de marca, y el medicamento test, que es el medicamento prueba o el llamado genérico, en el cual se tiene que evaluar con los siguientes criterios. El mismo principio activo, o sea, la misma droga, ¿no? A la misma dosis y a la misma presentación. O sea, si son tabletas, ambas tienen que ser tabletas. Si son cápsulas, ambas tienen que ser cápsulas. Es un estudio de tipo de ensayo clínico que se hace in vivo en pacientes humanos, en humanos sanos, voluntarios, en sujetos de experimentación, que generalmente son reclutados para ese tipo de estudios. Estos estudios de equivalencia o de disponibilidad relativa, como habíamos mencionado, son estudios clínicos que se hacen con sujetos sanos. Y generalmente esos estudios no se hacen porque la empresa farmacéutica quiera, sino porque el país que está autorizando su venta lo está requiriendo. Entonces, para poder comprobar que el medicamento es realmente un medicamento genérico. Generalmente se realiza durante el desarrollo del producto en un lote especial, en un biolote, que está diseñado para poder utilizarse en el estudio de equivalencia. Y bueno, con esto hemos concluido la clase de la primera semana. Estas son las referencias bibliográficas donde ustedes pueden leer más acerca de lo que se ha hablado en la siguiente clase para que profundicen, y cualquier duda estarán las consultas en el foro. Gracias.